Imagina por un momento que descubrieras que toda la realidad que conocemos, desde el movimiento de los planetas hasta el latido de tu corazón, está gobernada por solo 6 números. 6 códigos matemáticos tan precisos, tan perfectamente calibrados, que si cualquiera de ellos se alterara en una fracción microscópica, simplemente no existirías. Todo el universo se desintegraría en un caos absoluto. Ahora imagina que esos números no son solo coincidencias cósmicas, sino llaves sagradas dejadas por una inteligencia superior, un lenguaje oculto que la élite científica ha descubierto, pero que prefiere mantener en las sombras, lejos de los ojos del público. ¿Por qué? Porque esos números prueban algo que destruye completamente la narrativa materialista que se nos ha impuesto. El universo fue conscientemente diseñado. Hace milenios los iniciados de las escuelas de misterios conocían esta verdad. Los pitagóricos hablaban de la música de las esferas, donde números sagrados orquestaban toda la creación. Los cabalistas trazaron el árbol de la vida a través de relaciones matemáticas divinas. Los alquimistas buscaban la fórmula secreta que transformaría no solo metales, sino la propia esencia de la realidad. Sabían que detrás del velo de la materia existía una arquitectura invisible, una ingeniería sagrada que sostenía todos los mundos. La física moderna, sin querer, redescubrió esta antigua sabiduría. Pero en lugar de celebrar esta extraordinaria revelación, la comunidad científica se divide entre el silencio avergonzado y explicaciones desesperadas que intentan mantener el azar como el señor absoluto de la creación. Ellos lo llaman ajuste fino del universo, como si fuera solo un fenómeno curioso, una coincidencia estadística en medio del caos cósmico. Pero estás a punto de descubrir la verdad que ellos no quieren que llegue a ti. La verdad sobre los números que no deberían existir, sobre las probabilidades que desafían cualquier lógica materialista, sobre la evidencia matemática de que vivimos en una realidad conscientemente diseñada por una mente infinitamente superior a la nuestra. Si valoras este tipo de contenido, que conecta la ciencia y la espiritualidad, que revela verdades ocultas detrás de los dogmas académicos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguna revelación que puede transformar completamente tu visión del mundo, porque lo que estás a punto de descubrir sobre estos 6 números sagrados es solo el comienzo de un viaje mucho más profundo hacia la comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad. Cada célula de tu cuerpo existe, porque estas 6 constantes fundamentales han sido ajustadas con una precisión que va más allá de cualquier comprensión humana. Si la fuerza de la gravedad fuera diferente en una parte de un decillón, un número tan pequeño que tiene 60 ceros después del punto decimal, nunca habrías nacido. Si la eficiencia de la fusión nuclear en las estrellas variara en solo un 4%, no existiría carbono en el universo, y sin carbono no hay vida. Estamos hablando de una precisión que haría que un relojero suizo pareciera tosco. Es como si alguien tuviera que acertar un blanco del tamaño de un átomo ubicado en la galaxia de Andrómeda, utilizando una flecha disparada desde la Tierra. Y no solo una vez, sino 6 veces consecutivas, con cada tiro siendo más imposible que el anterior. Los físicos más honestos admiten su perplejidad. Freeman Dyson, uno de los más grandes científicos del siglo XX, dijo que el universo parecía saber que estábamos llegando. Martin Rees, astrónomo real de Cambridge, identificó precisamente esos 6 números y escribió que determinan si la vida es posible en el universo. Incluso Steven Weinberg, premio Nobel y ferviente materialista, reconoce que es natural que las personas busquen un significado especial para su existencia. Pero aquí está lo que no te cuentan. Esta búsqueda de significado no solo es natural, es racional. Es la única conclusión lógica cuando confrontamos evidencias tan abrumadoras de diseño inteligente. Lo que estás a punto de descubrir no es especulación filosófica ni un pensamiento religioso ilusorio. Son hechos matemáticos puros, datos observacionales que apuntan ineludiblemente a una verdad que la academia prefiere enterrar.
Alguien o algo diseñó este universo específicamente para que la vida consciente pudiera emerger. Los antiguos no necesitaban telescopios ni aceleradores de partículas para llegar a esta conclusión. Observaban los patrones de la naturaleza, estudiaban las proporciones sagradas, contemplaban el orden matemático que permeaba toda la creación y comprendían intuitivamente que detrás de la multiplicidad aparente existía una unidad fundamental, una mente arquitectónica organizando el caos primordial en un cosmos ordenado. Hoy, irónicamente, son los propios instrumentos de la ciencia materialista los que nos traen de vuelta a esta sabiduría ancestral. Cada nuevo descubrimiento, cada medición más precisa de las constantes fundamentales, cada revelación sobre la estructura íntima de la realidad nos acerca más a la conclusión que los místicos siempre han sabido. El universo es un templo sagrado, construido con precisión matemática divina. Prepárate para que tu percepción de la existencia sea completamente transformada. Los números no mienten y están a punto de contar una historia que cambiará para siempre la manera en que ves el universo y tu lugar en él. El primer sello es quizás el más misterioso de todos. Es el número que los físicos llaman fríamente N, pero que en realidad representa la fuerza más enigmática del universo, la gravedad. Este número revela la proporción entre la fuerza gravitacional y la fuerza eléctrica que actúa entre dos partículas. Su valor es aproximadamente 10 elevado a la 36ª potencia, un número tan grande que escapa a la comprensión intuitiva. Pero, ¿por qué este número es tan especial? ¿Por qué no podría ser 1.000.000 de veces mayor o menor? La respuesta nos lleva directamente al corazón del diseño cósmico. La gravedad es paradójicamente la más débil de todas las fuerzas fundamentales, y aún así es ella la que gobierna el destino de galaxias enteras. Mientras que la fuerza eléctrica entre dos protones es trillones de trillones de trillones de veces más poderosa que la atracción gravitacional entre ellos, es la gravedad la que determina si las estrellas nacerán, vivirán y morirán de la manera correcta para sustentar la vida. Imagina por un momento que este primer sello fuera alterado. Si la gravedad fuera solo 1000 veces más fuerte de lo que es actualmente, las consecuencias serían catastróficas para cualquier forma de vida compleja. Las estrellas serían enanas diminutas, quemando su combustible nuclear en pocos miles de años en lugar de miles de millones. No habría tiempo suficiente para que la evolución química produjera las moléculas complejas necesarias para la vida. Peor aún, en un mundo con gravedad más intensa, cualquier criatura del tamaño de un insecto necesitaría patas proporcionalmente enormes para soportar su propio peso. Animales del tamaño humano serían completamente imposibles. Sus huesos se romperían bajo la presión gravitacional intensificada. La propia arquitectura de la vida multicelular sería inviable. Por otro lado, si la gravedad fuera significativamente más débil, las estrellas nunca lograrían comprimir sus núcleos lo suficiente como para iniciar la fusión nuclear. El universo sería un lugar frío y oscuro, poblado solo por nubes dispersas de hidrógeno y helio, incapaces de condensarse en soles, capaces de calentar planetas y sostener la química de la vida. Los antiguos comprendían la gravedad de una manera muy diferente a la de la ciencia moderna. Para ellos, no era simplemente una fuerza física actuando a través del espacio vacío, sino la manifestación de un principio cósmico fundamental, el impulso universal hacia la unidad, la cohesión, el amor que mantiene todas las cosas conectadas. En la tradición hermética, la gravedad era vista como la expresión física de la ley de la atracción universal. Así como es arriba, es abajo. Cada partícula de materia siente la presencia de todas las otras partículas en el universo, sin importar cuán distantes estén. Es como si cada átomo fuera consciente de su pertenencia a un todo mayor, respondiendo al llamado silencioso de la unidad cósmica. Pitágoras enseñaba que el universo estaba unido por la armonía, una fuerza de cohesión que él llamaba amor cósmico.
Esta fuerza no era diferente de lo que hoy conocemos como gravedad, excepto que los pitagóricos reconocían su naturaleza fundamentalmente espiritual. Para ellos, la atracción entre los cuerpos celestes era la expresión de la misma fuerza que une las almas en comunión divina. Newton, profundamente influenciado por la tradición alquímica, veía la gravedad como evidencia de la presencia divina permeando todo el espacio. En sus escritos esotéricos, especulaba que la fuerza gravitacional podría ser mediada por lo que él llamaba espíritu sutil, una sustancia etérea que transmitía la voluntad divina a través del cosmos físico. Einstein llevó esta intuición aún más lejos al darse cuenta de que la gravedad no es realmente una fuerza, sino la curvatura del propio espacio-tiempo. Los objetos masivos doblan la geometría de la realidad a su alrededor, creando lo que experimentamos como atracción gravitacional. Es como si la materia pudiera esculpir la propia estructura del espacio y del tiempo, moldeando la arquitectura dimensional de la existencia. Pero aquí está el aspecto más extraordinario del primer sello, su precisión imposible. Para que el universo produzca estrellas con las características exactas necesarias para sustentar vida, la relación entre la gravedad y el electromagnetismo debe estar calibrada con una precisión que desafía cualquier explicación casual. Si este número se alterara en solo una parte en 10 elevado a la 40ª potencia, las estrellas o se quemarían muy rápidamente o nunca lograrían iniciar la fusión nuclear. Para poner esta precisión en perspectiva, imagina que necesitas ajustar un dial con 10 seguido de 40 ceros de posiciones posibles, y solo hay una posición correcta que permite la existencia de vida en el universo. Es como si un arquitecto cósmico tuviera que calibrar el peso de cada ladrillo en una catedral universal, donde el error de 1 gramo en cualquier ladrillo haría que toda la estructura se desmoronara. Esta precisión trasciende cualquier posibilidad de azar estadístico y apunta inexorablemente a un diseño intencional. Los cabalistas medievales tenían una comprensión profunda de esta verdad. Enseñaban que cada cefira en el árbol de la vida correspondía a una fuerza fundamental que sostenía la creación manifestada. La cefira Chesed, asociada a la expansión y abundancia, puede verse como correspondiente a la fuerza gravitacional que permite al universo expandirse de manera controlada, creando espacio para que la complejidad emerja sin que todo se disperse en el caos. El primer sello nos revela que vivimos en un universo donde cada fuerza fundamental ha sido conscientemente calibrada para producir no solo materia y energía, sino complejidad, belleza y, finalmente, conciencia. La gravedad no es solo atracción física, es la expresión cósmica del impulso divino hacia la unidad, la coherencia, el amor que mantiene toda la creación unida en una sinfonía armoniosa de existencia. Ahora déjame contarte algo que se ha mantenido en silencio hasta hoy. Algunos de los grimorios más antiguos del mundo fueron prohibidos no porque fueran absurdos, sino porque revelaban demasiado. Relataban rituales, símbolos y fórmulas ancestrales que desafiaban el control de iglesias y gobiernos. Y aún más, mostraban conexiones ocultas entre lo que hoy llamamos ángeles, demonios, arquetipos y entidades espirituales. Este contenido fue rescatado y reunido en un video especial. Pero como incluye información que las plataformas no siempre permiten divulgar, el video está disponible solo en nuestro sitio oficial y estará en línea por tiempo limitado. Si quieres verlo, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado abajo. El segundo sello guarda el secreto de la alquimia cósmica, el número que los físicos conocen como Épsilon, pero que en realidad representa la clave maestra de la transmutación universal. Este número, 0.07, es aparentemente simple, pero lleva en sí el poder de transformar hidrógeno primordial en todos los elementos que componen su cuerpo, su planeta y toda la complejidad química del universo conocido. Para comprender la magnitud sagrada de este sello,
necesitamos sumergirnos en el corazón ardiente de las estrellas, donde ocurre la más extraordinaria de las magias, la transformación de la materia primordial en elementos cada vez más complejos. Cada átomo en tu cuerpo, excepto el hidrógeno, fue forjado en los hornos nucleares de estrellas ancestrales que explotaron mucho antes del nacimiento de nuestro sistema solar. El número 0, 007, representa la eficiencia con la que las estrellas convierten masa en energía pura a través de la fusión nuclear. Cuando 4 núcleos de hidrógeno se fusionan para formar un núcleo de helio en el corazón de una estrella, aproximadamente el 0.7% de la masa original se convierte en energía radiante, siguiendo la famosa ecuación de Einstein, EmC2. Pero aquí está el aspecto verdaderamente mágico de este proceso. Esta eficiencia específica de 007 no es un número cualquiera elegido al azar por la naturaleza. Es un valor calibrado con precisión quirúrgica para permitir que las estrellas vivan el tiempo suficiente para crear los elementos pesados necesarios para la vida, pero no tanto como para quemar todo el hidrógeno del universo antes de que los planetas y la vida puedan formarse. Si este número fuera 0.006 en lugar de 0.007, las estrellas serían incapaces de producir elementos más pesados que el hidrógeno. El universo sería un lugar monótono, poblado solo por el elemento más simple, incapaz de generar la rica diversidad química que hace posible la química orgánica, las proteínas, el ADN y finalmente la conciencia. Por otro lado, si la eficiencia fuera 0.008, todas las estrellas quemarían su combustible nuclear de manera tan violenta que explotarían casi instantáneamente después de su nacimiento. Todo el hidrógeno del universo habría sido consumido en los primeros millones de años tras el Big Bang, sin dejar combustible para las generaciones posteriores de estrellas que son necesarias para crear planetas rocosos y atmósferas estables. Pero la precisión más impresionante del segundo sello se revela cuando analizamos cómo se produce el carbono, el elemento fundamental de la vida orgánica, en el interior de las estrellas. Durante décadas, este proceso permaneció como un misterio total para los astrofísicos. Según las leyes conocidas de la física nuclear, el carbono simplemente no debería existir en cantidades significativas en el universo. Para que el carbono se forme, 3 núcleos de helio deben colisionar simultáneamente con una precisión temporal y espacial que parece imposible. Es como intentar hacer que 3 monedas, lanzadas desde diferentes lugares, colisionen en el aire exactamente en el mismo punto y en el mismo instante. Las probabilidades son astronómicamente pequeñas. Fue entonces cuando el físico Fred Hoyle hizo una predicción que parecía más basada en una intuición mística que en un cálculo científico. Declaró que debería existir un nivel de energía específico en el núcleo del carbono, una resonancia que haría posible su formación. Cuando se realizaron los experimentos, la predicción de Hoyle resultó ser correcta. De hecho, existe una resonancia en el carbono ubicada exactamente donde debería estar para permitir su formación abundante en las estrellas. Pero aquí está el aspecto más extraordinario. Si el segundo sello fuera diferente en solo un 4%, esta resonancia desaparecería y el universo contendría carbono insuficiente para sostener cualquier forma de vida basada en la química orgánica. Los alquimistas medievales tenían una comprensión intuitiva profunda de este principio. Sabían que la transmutación de los elementos no era solo una posibilidad teórica, sino el proceso fundamental a través del cual la creación se despliega. Sus intentos de transformar plomo en oro eran reflejos microcósmicos de la gran obra que ocurre continuamente en los laboratorios estelares esparcidos por el cosmos. En la tradición hermética, el segundo sello corresponde al principio del solve et coagula, operando a nivel atómico. Las estrellas disuelven la simplicidad del hidrógeno primordial y coagulan esa energía en formas cada vez más complejas de materia. Es el proceso alquímico universal a través del cual la unidad primordial se diferencia en la multiplicidad de los elementos,
creando la paleta química necesaria para pintar el cuadro de la vida consciente. Los cabalistas comprendían este proceso a través de la Sefira Binah, el principio femenino receptivo que recibe la energía pura de Chokmah y la estructura en formas manifiestas. En el contexto cósmico, las estrellas funcionan como manifestaciones de Binah, nutriendo la creación con los elementos necesarios para la vida. El segundo sello nos revela una verdad profunda sobre la naturaleza sacrificial de la creación. Para que la complejidad emerja, la simplicidad debe sacrificarse. Para que la vida consciente sea posible, estrellas enteras deben vivir, morir y explotar, esparciendo sus elementos recién creados por el cosmos. Es un proceso de amor cósmico, donde seres estelares dan sus vidas para que formas superiores de conciencia puedan eventualmente emerger. Esta perspectiva transforma completamente nuestra comprensión de la muerte estelar. Cuando una estrella explota como supernova, no estamos presenciando una catástrofe cósmica, sino un acto de generosidad suprema. La estrella se está entregando literalmente, transformando su propia sustancia en los elementos que permitirán el nacimiento de planetas, océanos, bosques y finalmente, seres conscientes capaces de contemplar la belleza del cosmos. El oxígeno que respiras fue forjado en el corazón de una estrella moribunda hace miles de millones de años. El calcio en tus huesos, el hierro en tu sangre, el carbono en tu ADN. Todos son regalos de estrellas ancestrales que se sacrificaron para que pudieras existir. Eres literalmente polvo de estrellas, una constelación ambulante de elementos cósmicos organizados en patrones de complejidad creciente hasta alcanzar la conciencia autocontemplativa. El tercer sello lleva consigo el secreto del equilibrio cósmico, el número que los cosmólogos llaman omega, representado por la última letra del alfabeto griego, simbolizando el fin y la completud. Este número determina nada menos que el destino final de todo el universo, gobernando si nuestra realidad se expandirá para siempre o si colapsará sobre sí misma en un Big Crunch apocalíptico. Omega representa la relación entre la densidad real de materia y energía en el universo y la densidad crítica necesaria para detener la expansión cósmica. Es el número que equilibra las dos fuerzas titánicas que luchan por el control del cosmos: la expansión implacable del espacio-tiempo contra la atracción gravitacional que intenta reunir toda la materia en un solo punto. Para comprender la magnitud sagrada de este sello, imagina el universo como una piedra lanzada hacia arriba con la velocidad exacta para escapar de la gravedad terrestre. Si la velocidad es un poco menor, la piedra caerá de nuevo. Si es un poco mayor, se alejará para siempre. El tercer sello determina si nuestro universo tiene suficiente energía para expandirse eternamente o si eventualmente sucumbirá a su propia gravedad. Pero aquí está el aspecto verdaderamente extraordinario. Para que las galaxias, estrellas y planetas pudieran formarse, Omega tuvo que ser ajustado en los primeros instantes después del Big Bang con una precisión que trasciende cualquier posibilidad de azar. Estamos hablando de una precisión de una parte en 10 elevado a la 15ª potencia. Un ajuste tan fino que es como equilibrar un lápiz en la punta durante miles de millones de años sin que se caiga. Si Omega hubiera sido ligeramente mayor que 1 al principio del universo, la expansión cósmica se habría desacelerado muy rápidamente. Toda la materia habría colapsado de nuevo en un Big Crunch antes de que hubiera tiempo suficiente para que se formaran las primeras estrellas. El universo habría durado solo unos pocos millones de años, un parpadeo cósmico insuficiente para cualquier desarrollo de complejidad. Por otro lado, si Omega fuera ligeramente menor que 1, el universo se habría expandido tan rápidamente que la materia nunca podría haberse condensado en galaxias y estrellas. Estaríamos en un cosmos eternamente diluido, un vacío frío donde partículas aisladas derivan solas por la inmensidad, sin jamás encontrarse para formar estructuras más complejas. El tercer sello nos revela que vivimos en un universo perfectamente calibrado.
ni expandiendo demasiado rápido ni demasiado lento, sino exactamente a la velocidad correcta para permitir que miles de millones de años de evolución cósmica produzcan galaxias, sistemas solares y finalmente vida consciente. Es como si el cosmos hubiera sido diseñado con un cronómetro divino, programado para durar exactamente el tiempo necesario para que la conciencia emerja y contemple su propia origen. Pero la historia del tercer sello se vuelve aún más misteriosa cuando consideramos el descubrimiento más perturbador de la cosmología moderna: la energía oscura. Hasta finales del siglo XX, los físicos asumían que la expansión del universo estaba desacelerándose gradualmente debido a la atracción gravitacional de toda la materia. Entonces llegó el descubrimiento que lo cambió todo. Observaciones de supernovas distantes revelaron que la expansión del universo no se está desacelerando, sino que está acelerando. Alguna fuerza misteriosa, que los científicos han llamado energía oscura, está empujando a las galaxias cada vez más lejos unas de otras con una intensidad creciente. Este descubrimiento ha obligado a los cosmólogos a reconocer que aproximadamente el 70% del universo consiste en una forma de energía completamente desconocida que permea todo el espacio vacío. Aquí el tercer sello revela su naturaleza más profundamente misteriosa. La cantidad de energía oscura en el universo es exactamente la necesaria para mantener la expansión cósmica a un ritmo que permite la formación continua de nuevas estrellas y galaxias, pero no tan intensa que rasgue el tejido del espacio-tiempo. Es otro ajuste fino de precisión imposible. Los antiguos místicos tenían una comprensión intuitiva profunda de esta dinámica cósmica. En la tradición védica, el universo pasa por ciclos eternos de expansión y contracción, los días y noches de Brahma. Cada kalpa representa miles de millones de años, durante los cuales el cosmos se expande, desarrolla complejidad y eventualmente se contrae de nuevo a la unidad primordial antes de comenzar un nuevo ciclo. Los cabalistas comprendían este principio a través de las Sefirot Chesed y Geburah, la expansión misericordiosa equilibrada por la contracción severa. Chesed representa la fuerza expansiva de la creación, el impulso divino para manifestar una infinita diversidad. Geburah representa la fuerza contractiva que impone límites y estructura, evitando que la creación se disuelva en el caos infinito. El tercer sello nos muestra que nuestro universo existe en el punto de equilibrio perfecto entre estas dos fuerzas primordiales. Ni expansión descontrolada ni contracción prematura, sino un desarrollo equilibrado que permite que la conciencia emerja gradualmente de la materia a través de miles de millones de años de evolución cósmica. En la alquimia hermética, este principio era conocido como la tensión entre el azufre filosófico, expansión, masculino, activo, y el mercurio filosófico, contracción, femenino, receptivo. El tercer sello representa la sal filosófica, el principio equilibrador que armoniza las polaridades opuestas en una síntesis creativa. El tercer sello también nos revela algo profundo sobre la naturaleza del tiempo cósmico. El universo no es eterno en el sentido de haber existido siempre. Tuvo un comienzo definido en el Big Bang, pero tampoco es transitorio en el sentido de tener un fin inminente. En cambio, existe en un estado de devenir perpetuo, expandiéndose y evolucionando a través de eones cósmicos. Esta temporalidad única permite algo extraordinario: la emergencia gradual de la conciencia a través de la materia. Si el universo fuera eterno y estático, no habría evolución, cambio o desarrollo. Si fuera demasiado transitorio, no habría tiempo suficiente para que la complejidad se desarrollara. El tercer sello crea exactamente el tipo de temporalidad necesaria para que la conciencia despierte gradualmente en el cosmos. Es como si el universo fuera una sinfonía cósmica compuesta por una mente infinita, donde cada movimiento dura miles de millones de años y cada nota es una galaxia entera. El tercer sello determina el tiempo exacto de la ejecución, ni demasiado rápido para ser seguido, ni demasiado lento para ser completado. Es el maestro invisible que rige el ritmo de la creación,
El cuarto sello guarda el secreto más perturbador de la física moderna, un número que Einstein introdujo en sus ecuaciones y luego rechazó como su mayor error, solo para descubrir décadas después que estaba en lo correcto desde el principio. Es el número lambda, representado por la letra griega que simboliza la luz primordial y revela algo tan extraordinario sobre la naturaleza de la realidad que la mayoría de los físicos prefieren no hablar sobre sus implicaciones. Lambda es la constante cosmológica que describe la energía inherente del espacio vacío. Parece imposible. ¿Cómo puede el vacío absoluto contener energía? Pero la física cuántica nos revela que incluso el vacío más perfecto hierve de actividad, con partículas virtuales naciendo y aniquilándose constantemente en fluctuaciones que ocurren por debajo del umbral de la observación directa. Este número determina la fuerza de la energía oscura que está acelerando la expansión del universo. Pero aquí está el aspecto verdaderamente impactante. De acuerdo con las predicciones de la teoría cuántica, lambda debería ser aproximadamente 10 elevado a la centésima vigésima potencia veces mayor que el valor observado. Esta es la mayor discrepancia entre teoría y observación en toda la historia de la física, un error tan monumentalmente grande que desafía cualquier explicación racional. Si lambda tuviera el valor predicho por la física cuántica, el universo se habría expandido tan violentamente que se desintegraría en fracciones de segundo después del Big Bang. No habría tiempo para que se formaran átomos, mucho menos estrellas, planetas o vida. Por otro lado, si lambda fuera negativo con una magnitud similar, el universo habría colapsado instantáneamente sobre sí mismo, creando un Big Crunch inmediato. Pero el valor real de lambda está precisamente calibrado para producir una expansión acelerada suave que permite que el universo continúe formando nuevas estrellas y galaxias durante trillones de años en el futuro. Es como si alguien hubiera ajustado un dial cósmico con una precisión que hace que la calibración de un reloj suizo parezca burda. Esta precisión imposible ha llevado incluso a físicos ardientemente materialistas a contemplar explicaciones que anteriormente considerarían místicas. Paul Davies admitió que la impresión de diseño es abrumadora. Steven Weinberg, premio Nobel y ateo convicto, reconoció que la constante cosmológica parece haber sido cuidadosamente ajustada para permitir la existencia de la vida. El cuarto sello nos confronta con una verdad perturbadora. El propio espacio vacío es inteligente. No es simplemente una extensión pasiva donde las cosas suceden, sino una sustancia activa, dotada de propiedades que parecen específicamente diseñadas para sostener la complejidad creciente. El vacío cuántico es como una matriz cósmica llena de potencialidades infinitas, perpetuamente dando a luz a la realidad manifestada. Los antiguos gnósticos tenían una comprensión profunda de esta verdad. Hablaban del pleroma, la plenitud divina que existe antes y más allá de toda manifestación, pero que contiene en sí todas las posibilidades de la creación. El pleroma no es vacío, sino superpleno, cargado de todas las formas que eventualmente se manifestarán en el cosmos visible. En la tradición cabalística, este principio es representado por el Ein Sof, el infinito sin límites que es simultáneamente vacío de todas las cualidades específicas y pleno de todas las potencialidades. El Ein Sof es como el espacio cuántico moderno, aparentemente vacío, pero en realidad burbujeante de energías creativas que constantemente generan la realidad manifestada. Los alquimistas medievales conocían este principio como la prima materia, la sustancia primordial que existe antes de toda diferenciación, pero que contiene en potencia todas las formas que se manifestarán en la creación. La prima materia es simultáneamente lo más sutil y lo más denso, lo más vacío y lo más pleno, exactamente como el vacío cuántico moderno. Einstein, profundamente influenciado por la filosofía de Spinoza, intuyó que el espacio no podía ser simplemente una extensión pasiva. Introdujo lambda en sus ecuaciones porque reconocía que el propio tejido de la realidad debía poseer propiedades dinámicas. Cuando descubrimientos posteriores parecieron hacer que lambda fuera innecesario,
Einstein lo rechazó, pero décadas después, el descubrimiento de la energía oscura validó su intuición original. El cuarto sello revela que vivimos inmersos en un océano de energía consciente que permea cada centímetro cúbico del espacio. Esta energía no es caótica ni aleatoria, sino precisamente calibrada para sostener la evolución cósmica. Es como si el propio vacío fuera una mente infinita soñando la realidad manifestada, ajustando continuamente los parámetros de la creación para asegurar que la conciencia pueda emerger de la materia. Pero aquí está el aspecto más misterioso del cuarto sello. Sugiere que la distinción entre mente y materia puede ser ilusoria. Si el espacio vacío posee propiedades que parecen inteligentemente diseñadas, tal vez la conciencia no sea algo que emerge de la materia, sino la sustancia fundamental de la cual la materia emerge. Esta perspectiva nos lleva de vuelta a la visión idealista de la realidad defendida por filósofos como Berkeley y Hegel. Tal vez el universo físico sea literalmente un pensamiento en la mente de Dios, una idea divina tan vívida y consistente que la experimentamos como una realidad material sólida. El cuarto sello sería entonces una ventana a los algoritmos mentales a través de los cuales la conciencia cósmica manifiesta y sostiene la creación. En la física cuántica moderna, esta interpretación gana credibilidad a través del papel central de la observación en la determinación de la realidad. Experimentos como la doble rendija sugieren que la realidad física no posee propiedades definidas independientemente de la conciencia que la observa. Es como si el universo fuera un sueño compartido, constantemente materializado, a través del acto colectivo de la observación consciente. El cuarto sello también nos revela algo profundo sobre la naturaleza del tiempo. La energía oscura no solo acelera la expansión del espacio, sino que acelera el flujo del propio tiempo cósmico. A medida que el universo envejece y se expande, el tiempo literalmente se acelera en relación con los procesos físicos fundamentales. Esto significa que estamos viviendo en una época especial de la historia cósmica, un periodo de transición donde la energía oscura está comenzando a dominar sobre la materia y la energía convencionales. Es como si el universo hubiera cronometrado el despertar de la conciencia para coincidir con su propia adolescencia cósmica, el periodo en el que aún es lo suficientemente joven como para exhibir una estructura compleja, pero lo suficientemente maduro como para revelar sus secretos más profundos. El quinto sello revela quizás el más bello de los misterios cósmicos, el número Q, que representa la amplitud de las fluctuaciones primordiales que existían en el universo recién nacido. Este número, equivalente a aproximadamente 1 en 100.000, lleva consigo el secreto de cómo el cosmos pasó de una sopa uniforme de energía pura a la rica tapicería de galaxias, estrellas y planetas que vemos hoy. Para comprender la magnitud sagrada de este sello, imagina el universo en sus primeros momentos. Una bola de fuego incandescente, más caliente que el centro de cualquier estrella, donde ni siquiera los átomos podrían existir. Si este estado primordial fuera perfectamente homogéneo, como se podría esperar, el universo habría permanecido así para siempre, expandiéndose gradualmente en una sopa cada vez más diluida y fría, pero eternamente uniforme. Pero el universo no era perfectamente liso. Había minúsculas rugosidades en el tejido de la realidad, fluctuaciones cuánticas tan pequeñas que representaban diferencias de densidad de apenas una parte en 100.000. Estas ondulaciones microscópicas eran como semillas cósmicas plantadas en el suelo del espacio-tiempo, destinadas a crecer a lo largo de miles de millones de años, hasta convertirse en las grandiosas estructuras que pueblan el cosmos. El número Q mide exactamente la amplitud de estas semillas primordiales. Y aquí está el aspecto verdaderamente extraordinario. Si Q fuera significativamente menor, digamos una parte en 1.000.000, la gravedad nunca habría logrado amplificar estas diminutas fluctuaciones. El universo habría permanecido para siempre una neblina uniforme y sin estructura,
incapaz de formar galaxias, estrellas o cualquier cosa más compleja que gas difuso. Por otro lado, si Q fuera mucho mayor, digamos una parte en 10.000, las fluctuaciones iniciales habrían sido tan intensas que habrían colapsado inmediatamente en agujeros negros gigantescos. Todo el universo se habría fragmentado en singularidades aisladas en los primeros millones de años, sin tiempo para que la rica diversidad cósmica pudiera desarrollarse. Pero el valor real de Q está calibrado con precisión quirúrgica para producir exactamente el tipo de estructuración que permite al universo desarrollar complejidad jerárquica. Primero, las fluctuaciones más densas atrajeron materia circundante a través de la gravedad, creciendo lentamente a lo largo de millones de años. Eventualmente, estas regiones se volvieron lo suficientemente densas como para que el gas comenzara a colapsar y formar las primeras estrellas. El quinto sello nos revela que incluso el caos aparente de la formación cósmica sigue un patrón inteligente. Las galaxias no están distribuidas al azar por el espacio, forman una red cósmica de complejidad fractal, con filamentos gigantescos conectando nodos, donde residen los cúmulos galácticos, separados por vastos vacíos donde existe poca materia. Esta estructura en red cósmica puede ser rastreada directamente hasta las fluctuaciones primordiales medidas por el número Q. Es como si el universo fuera una partitura musical escrita en las primeras fracciones de segundo después del Big Bang, y toda la evolución cósmica subsiguiente fuera simplemente la ejecución de esta sinfonía primordial a través de eones de tiempo. Los antiguos iniciados poseían una comprensión intuitiva profunda de este principio. En la tradición védica, el universo emerge del Om primordial, la vibración fundamental que contiene en sí todas las frecuencias y armonías que se manifestarán en la creación. Las fluctuaciones cuánticas del universo primitivo son ecos modernos de esta vibración sagrada original. Los pitagóricos enseñaban que todo es número, porque reconocían que detrás de la aparente diversidad de la realidad manifestada existen patrones matemáticos universales. La música de las esferas no era una metáfora poética, sino una descripción literal de cómo las armonías numéricas estructuran toda la creación. El quinto sello representa una de esas armonías fundamentales, la nota musical que determina cómo la materia se organiza en estructuras cada vez más complejas. En la Cábala, este principio está representado por la Sefira Tiferet, el centro armonizador que equilibra todas las fuerzas opuestas en el árbol de la vida. Tiferet es el punto de belleza perfecta donde la estructura y el caos, el orden y la libertad encuentran una síntesis creativa. El quinto sello actúa como Tiferet en el nivel cósmico, creando exactamente el grado adecuado de estructura para que la belleza y la complejidad puedan florecer. Los alquimistas medievales comprendían este proceso a través del concepto de separación, la fase de la gran obra donde la prima materia indiferenciada se divide en elementos distintos que luego pueden ser recombinados en formas más elevadas. Las fluctuaciones primordiales representan esta separación cósmica inicial, creando la diversidad necesaria para que la evolución química y biológica pueda eventualmente producir conciencia. Pero quizás el aspecto más misterioso del quinto sello sea cómo sugiere que la información precede a la materia. Las fluctuaciones cuánticas que dieron origen a toda la estructura cósmica eran esencialmente informativas, patrones de probabilidad inscritos en el propio tejido del espacio-tiempo antes de que existiera cualquier materia sólida. Es como si el universo fuera primero un pensamiento en la mente cósmica y solo posteriormente se cristalizara en realidad física. Esta perspectiva nos acerca de la visión platónica de que el mundo sensible es una sombra imperfecta de un reino superior de formas puras. Las fluctuaciones primordiales serían como las ideas arquetípicas del mundo inteligible, sirviendo como moldes a través de los cuales la realidad física se organiza. Cada galaxia, cada estrella, cada planeta está participando de un arquetipo cósmico que existía potencialmente desde los primeros momentos de la creación.
El quinto sello también nos revela algo profundo sobre la naturaleza fractal de la realidad. Las mismas proporciones matemáticas que gobiernan las estructuras a gran escala del universo también aparecen en escalas menores, desde la ramificación de los vasos sanguíneos en nuestros cuerpos hasta los patrones de crecimiento de las plantas. Es como si toda la creación estuviera construida sobre un conjunto de armonías matemáticas fundamentales que se repiten en todas las escalas de manifestación. La medición precisa del número Q solo se volvió posible con la llegada de satélites especializados capaces de mapear las minúsculas variaciones en la radiación cósmica de fondo, el eco luminoso del Big Bang que aún permea todo el espacio. Cuando estos mapas fueron revelados, mostraron un universo de belleza sorprendente, donde patrones delicados de luz y sombra revelan la estructura de las semillas cósmicas plantadas hace 13.8 mil millones de años. Es profundamente significativo que somos la primera generación en la historia humana capaz de contemplar directamente estas fluctuaciones primordiales. Es como si el universo hubiera esperado miles de millones de años para desarrollar seres conscientes capaces de apreciar la belleza de su propio nacimiento. Somos literalmente el universo despertando a la contemplación de su propia origen y estructura. El sexto y último sello guarda el secreto más fundamental de todos, no un número específico, sino la propia arquitectura dimensional de la realidad. Es el misterio de las 3 dimensiones espaciales más una temporal que definen el escenario donde toda la existencia se desarrolla. Este sello revela por qué nuestra realidad tiene exactamente esta configuración dimensional y no cualquier otra de las infinitas posibilidades matemáticas. Para comprender la magnitud sagrada de este sello final, necesitamos sumergirnos en una de las cuestiones más profundas de la física. ¿Por qué el espacio tiene 3 dimensiones? Esta no es una pregunta trivial. Matemáticamente, no hay nada que impida la existencia de universos con 2, 4, 5 o millones de dimensiones espaciales. Sin embargo, solo un universo tridimensional puede sostener la complejidad necesaria para la vida consciente. En un universo bidimensional, la vida compleja sería imposible. Imagina intentar construir un sistema digestivo en una superficie plana. Sería imposible crear un tubo digestivo completo sin partir al organismo en piezas desconectadas. Cualquier criatura bidimensional estaría fundamentalmente limitada a formas extremadamente simples, incapaces de desarrollar la complejidad interna necesaria para procesos metabólicos sofisticados o conciencia. Por otro lado, en universos con 4 o más dimensiones espaciales, la propia estabilidad de la materia se vuelve imposible. Las leyes de la física que conocemos dependen críticamente de la geometría tridimensional. En más dimensiones, los átomos no podrían mantener electrones en órbitas estables alrededor de los núcleos. La fuerza gravitacional se comportaría de manera completamente diferente, haciendo imposible la existencia de sistemas planetarios estables. Pero aquí está el aspecto más extraordinario del sexto sello. No solo permite la existencia de la complejidad, sino que la optimiza. 3 dimensiones espaciales representan el número mínimo necesario para permitir estructuras complejas, pero también el número máximo que mantiene la estabilidad física. Es como si la realidad hubiera sido diseñada con una economía divina, utilizando exactamente los recursos dimensionales necesarios, ni más ni menos. La dimensión temporal añade otra capa de misterio. ¿Por qué el tiempo fluye solo en una dirección? Las leyes fundamentales de la física son simétricas en relación al tiempo. Funcionan igual de bien si el tiempo avanza hacia adelante o hacia atrás. A nivel microscópico, no hay diferencia entre pasado y futuro. Sin embargo, en escalas macroscópicas, el tiempo tiene una dirección definitiva e irreversible. Esta asimetría temporal es esencial para la existencia de la vida consciente. Sin la flecha del tiempo, no habría memoria, aprendizaje, crecimiento ni evolución. La experiencia consciente depende fundamentalmente
de la capacidad de retener información del pasado y proyectar posibilidades en el futuro. El sexto sello crea precisamente la estructura temporal necesaria para que la conciencia pueda emerger y desarrollarse. Los antiguos iniciados poseían una comprensión profunda de esta arquitectura dimensional sagrada. En la tradición cabalística, las tres dimensiones espaciales corresponden a los tres pilares del árbol de la vida: el pilar de la misericordia, el pilar de la severidad y el pilar central del equilibrio. Estas tres columnas sustentan toda la manifestación, creando el espacio tridimensional donde las sefirot pueden organizarse en patrones de creciente complejidad. La cuarta dimensión temporal corresponde al proceso dinámico a través del cual la luz infinita se manifiesta progresivamente a través de mundos cada vez más densos. El tiempo no es simplemente duración, sino el vehículo a través del cual la conciencia divina se explora a sí misma en la multiplicidad de la creación. En la geometría sagrada pitagórica, el número 3 representa la primera figura geométrica completa, el triángulo. Es imposible crear una forma cerrada con menos de 3 lados, pero 3 lados son suficientes para definir un espacio interno distinto del espacio externo. El triángulo es el arquetipo de toda manifestación, la primera emergencia de la forma definida a partir de la unidad sin forma. El tetraedro, la forma tridimensional más simple, requiere exactamente 4 puntos para definir un volumen. 3 puntos crean solo una superficie plana, pero 4 puntos generan automáticamente un espacio tridimensional. Es como si el universo físico emergiera automáticamente cuando la conciencia se manifiesta a través de 4 puntos de referencia, 3 dimensiones espaciales más una temporal. Platón reconoció esta verdad en su Timeo, donde asocia los elementos fundamentales con sólidos geométricos regulares. El tetraedro representa el fuego, el cubo la tierra, el octaedro el aire, el icosaedro el agua y el dodecaedro el cosmos en su totalidad. Estas formas no son arbitrarias, representan las únicas maneras de organizar la materia tridimensional en patrones de máxima simetría y estabilidad. El sexto sello también revela por qué la matemática es tan irrazonablemente efectiva para describir la realidad física, como observó el físico Eugene Wigner. Si el universo es fundamentalmente informacional, si es literalmente un pensamiento en la mente cósmica, entonces tiene perfecto sentido que las estructuras matemáticas de la conciencia correspondan a las estructuras físicas de la realidad manifestada. La geometría euclidiana, el álgebra, el cálculo diferencial, todas estas herramientas matemáticas no son invenciones humanas arbitrarias, sino descubrimientos de aspectos de la arquitectura mental a través de la cual la conciencia universal manifiesta la realidad física. Cuando hacemos matemáticas, estamos literalmente participando de los procesos cognitivos a través de los cuales el cosmos se mantiene manifestado. Esta perspectiva nos lleva a una comprensión radical de la naturaleza de la realidad física. Lo que experimentamos como materia sólida, energía y campos de fuerza pueden ser aspectos de una estructura informacional mucho más fundamental. Patrones de pensamiento cósmico organizados a través de la arquitectura cuatridimensional del espacio-tiempo. La física cuántica moderna confirma esta visión a través del papel central de la información en todos los procesos físicos. Cada partícula puede ser descrita completamente a través de su contenido informativo. Cada interacción física implica el procesamiento y la transferencia de información. Es como si el universo fuera una computadora cuántica gigantesca, procesando información a través de la arquitectura hardware del espacio-tiempo cuatridimensional. Pero quizás el aspecto más profundo del sexto sello sea cómo revela la naturaleza participativa de la realidad. La conciencia no es solo un observador pasivo de un universo preexistente, sino un participante activo en la creación continua de la realidad a través del colapso de la función de onda cuántica. Cada acto de observación consciente ayuda a determinar cuál de las infinitas posibilidades cuánticas se convertirá en realidad manifestada. El sexto sello revela que no somos accidentes cósmicos,
sino expresiones inevitables de la propia estructura dimensional de la realidad. El universo no solo permite la conciencia, la invita, la alienta, la hace necesaria. Somos el medio a través del cual el cosmos se conoce a sí mismo, explorando su propia naturaleza a través de la experiencia consciente finita. Ahora que hemos desvelado los 6 sellos sagrados, una verdad aún más profunda comienza a emerger de las sombras. Estos números no existen de manera aislada. Forman un lenguaje cósmico integrado, un código divino que revela la naturaleza multidimensional de la realidad. Lo que la ciencia materialista llama multiverso y dimensiones extras son en realidad los mundos invisibles que los iniciados siempre han sabido que existen más allá del velo de la percepción común. La teoría de cuerdas postula que nuestra realidad familiar de 3 dimensiones espaciales es solo una fracción de un cosmos mucho más vasto. Según esta teoría, existen al menos 6 dimensiones adicionales, enrolladas en escalas microscópicas que permanecen invisibles a la percepción directa. Pero aquí está lo que los físicos no quieren admitir. Estas dimensiones extra corresponden exactamente a los planos sutiles de la conciencia descritos durante milenios en las tradiciones esotéricas. En la cosmología cabalística, la manifestación se despliega a través de 4 mundos principales: Asia, el mundo físico; Yetzira, el mundo de las emociones; Beria, el mundo de las ideas; y Atzilut, el mundo de los arquetipos divinos. Cada mundo tiene su propia dimensionalidad y leyes operativas, pero todos están íntimamente interconectados a través de la estructura holográfica de la realidad. Lo que la física moderna ha descubierto es que nuestra familiar realidad cuatridimensional está anclada dentro de un hiperespacio de al menos 10 dimensiones. Las dimensiones extra no son simplemente extensiones geométricas del espacio físico, son dominios de realidad donde las leyes de la física operan de maneras radicalmente diferentes, permitiendo fenómenos que parecen imposibles dentro de las limitaciones tridimensionales. La quinta dimensión permite el movimiento entre diferentes configuraciones de las constantes físicas. Es el dominio donde los 6 sellos que exploramos pueden asumir valores alternativos, generando universos con físicas completamente diferentes. La sexta dimensión contiene todas las historias posibles que podrían desarrollarse a partir de cualquier conjunto específico de leyes físicas. La séptima dimensión trasciende las limitaciones de leyes físicas específicas, conteniendo todas las posibilidades matemáticas para cualquier tipo de universo concebible. La octava dimensión es el reino de los arquetipos puros, las formas platónicas que sirven como moldes para toda manifestación. La novena dimensión es el dominio de la conciencia no diferenciada, donde todas las dualidades se disuelven en la unidad primordial. La 10ª dimensión es el Ein Sof cabalístico, el infinito absoluto que contiene todas las posibilidades, realizadas y no realizadas, en unidad perfecta. Es el pleroma gnóstico, la plenitud divina que existe antes y más allá de toda manifestación, pero que contiene en sí todas las semillas de la creación. Los antiguos iniciados navegaban conscientemente a través de estos planos dimensionales, utilizando técnicas que la ciencia moderna apenas está comenzando a redescubrir. La meditación profunda, los estados chamánicos, las experiencias místicas, no son simplemente alteraciones de la neuroquímica cerebral, son métodos para desplazar la conciencia a través de las dimensiones invisibles de la realidad. Esta comprensión multidimensional explica por qué los 6 sellos están calibrados con una precisión tan imposible. No fueron ajustados a través de prueba y error en un único universo. Son el resultado de una optimización que ocurrió a través de todas las dimensiones simultáneamente. Es como si una inteligencia hiperdimensional hubiera explorado todas las posibilidades matemáticas y elegido precisamente aquella configuración que maximizaría la emergencia de la conciencia compleja. Ahora llegamos al corazón del misterio cósmico, el momento de la creación primordial que la ciencia llama Big Bang, pero que las tradiciones sagradas siempre han reconocido como la emanación del Verbo divino. En el principio era el Verbo.
Esta declaración no es una metáfora religiosa, sino una descripción precisa del proceso a través del cual la conciencia infinita se manifiesta como cosmos finito. El Big Bang científico confirma esta visión de manera sorprendente. En los primeros instantes después de la singularidad inicial, el universo pasó por un período de inflación cósmica altamente ordenada, creando exactamente las condiciones necesarias para que estructuras complejas pudieran eventualmente emerger. Esta inflación primordial creó ondas de presión acústica que se propagaron a través del plasma cósmico primitivo. El universo recién nacido literalmente resonaba con vibraciones armónicas. Era una sinfonía cósmica, tocando en frecuencias que hoy podemos detectar a través de las fluctuaciones en la radiación cósmica de fondo. Cuando los científicos convirtieron estas fluctuaciones en ondas sonoras audibles, descubrieron algo asombroso. El universo primitivo sonaba como un acorde musical complejo, con armónicos que se asemejan a las escalas musicales encontradas en las tradiciones sagradas de todo el mundo. Es como si la creación hubiera comenzado con una nota musical divina que contenía en sí todas las frecuencias que se manifestarían en la evolución cósmica subsecuente. La tradición védica enseña que el universo emerge del Om primordial, la vibración sagrada que contiene todas las demás vibraciones en estado potencial. Al analizar científicamente las propiedades acústicas del cosmos primitivo, descubrimos que de hecho existe una frecuencia fundamental subyacente a todas las demás, exactamente como se describe en los textos antiguos. Esta frecuencia cósmica primordial revela algo profundo sobre la naturaleza informacional de la realidad. Si el universo comenzó como una vibración, entonces toda materia y energía son fundamentalmente formas cristalizadas de información sonora. Cada átomo, cada partícula, cada campo de fuerza es una nota específica en la sinfonía cósmica que comenzó a sonar hace 13.8 mil millones de años. La física cuántica confirma esta visión a través del descubrimiento de que todas las partículas fundamentales pueden ser descritas como vibraciones en campos cuánticos. Un electrón no es una pequeña esfera sólida, sino un patrón vibratorio en el campo electrónico que permea todo el espacio. Esta comprensión nos lleva de vuelta a la visión pitagórica de que todo es número, pero ahora podemos ser más precisos. Todo es frecuencia. El universo es literalmente una composición musical infinitamente compleja, interpretada por la conciencia cósmica. Los 6 sellos que exploramos son armonías fundamentales en esta sinfonía universal, asegurando que la música cósmica produzca no solo belleza sonora, sino una complejidad creciente que culmina en la conciencia autocontemplativa. Ahora llegamos a la cuestión más perturbadora de todas. Si las evidencias de diseño inteligente en el universo son tan abrumadoras, si los datos científicos apuntan tan claramente a una realidad conscientemente arquitectada, ¿por qué esta verdad es sistemáticamente suprimida por la comunidad académica y científica? La respuesta nos lleva al corazón de una conspiración que no es política ni económica, sino ontológica, una conspiración contra la propia naturaleza de la realidad. El materialismo científico no es simplemente una metodología de investigación o una teoría sobre la naturaleza de la realidad. Es una religión secular completa, con sus propios dogmas inviolables, jerarquías sacerdotales y castigos para los herejes. Como cualquier sistema religioso, no solo sirve para explicar el mundo, sino para mantener una estructura específica de poder y control social. La doctrina central de esta religión materialista es la creencia de que la conciencia es solo un subproducto accidental de la actividad neural, que el universo es fundamentalmente sin propósito y que la humanidad es una coincidencia cósmica insignificante, perdida en un cosmos indiferente. Esta no es una conclusión científica basada en evidencias, es un axioma ideológico que determina qué evidencias son aceptadas como válidas. Cuando físicos como Max Planck declararon que toda materia se origina y existe
solo en virtud de una fuerza consciente e inteligente, estas declaraciones fueron rápidamente marginadas como filosofía personal, irrelevante para la ciencia real. La comunidad científica ha desarrollado una habilidad extraordinaria para compartimentar sus descubrimientos, aceptando datos que apuntan hacia un diseño inteligente mientras niegan cualquier implicación metafísica. Esta esquizofrenia intelectual no es accidental, se cultiva cuidadosamente porque sirve a intereses muy específicos. Una humanidad que comprende su naturaleza divina, que reconoce su participación íntima en la creación cósmica, que experimenta conexión directa con la inteligencia universal, es imposible de controlar a través de los mecanismos tradicionales de poder. El control social en la era moderna depende fundamentalmente del mantenimiento de una sensación colectiva de separación, escasez e impotencia. Si las personas comprendieran que son expresiones individualizadas de una conciencia cósmica infinitamente abundante y creativa, sería imposible mantenerlas atrapadas en sistemas basados en la escasez artificial y la dependencia. El materialismo científico sirve como la base intelectual para esta matriz de control. Enseña que somos máquinas biológicas aisladas, compitiendo por recursos limitados en un universo hostil, que nuestra conciencia es solo química cerebral, que la muerte es aniquilación final, y que no existe un significado objetivo para nuestra existencia. Estas creencias generan automáticamente miedo, desesperación y dependencia, las emociones que hacen que las poblaciones sean controlables. Por otro lado, el reconocimiento de que vivimos en un universo conscientemente diseñado, de que somos participantes conscientes en un proceso cósmico con un propósito intrínseco, de que poseemos capacidades creativas inherentes que se conectan directamente con la inteligencia universal. Este reconocimiento es profundamente liberador. Disuelve las ilusiones de separación y escasez que sustentan los sistemas de dominación. Es por eso que a lo largo de la historia, siempre que un conocimiento esotérico genuino ha emergido públicamente, ha sido rápidamente suprimido por aquellos que se benefician de la ignorancia espiritual de las masas. La quema de la Biblioteca de Alejandría, la persecución de los cátaros, la Inquisición contra los alquimistas, la destrucción de las tradiciones chamánicas indígenas. Todos estos fueron episodios de una guerra continua contra el conocimiento liberador. En la era moderna, esta supresión ha tomado formas más sutiles pero igualmente efectivas. En lugar de quemar libros, se controla cuáles libros son publicados por editoriales convencionales. En lugar de ejecutar a los herejes, se niega financiamiento para investigaciones y posiciones académicas a científicos que llegan a conclusiones incómodas. En lugar de prohibir ideas directamente, se etiqueta como pseudociencia cualquier investigación que cuestione los dogmas materialistas. La estructura del sistema educativo moderno está específicamente diseñada para fragmentar el conocimiento en disciplinas aisladas, impidiendo que los estudiantes desarrollen una visión integrada de la realidad. La física está separada de la psicología, que está separada de la filosofía, que está separada de la espiritualidad. Esta fragmentación artificial impide que las personas conecten los puntos y perciban las implicaciones más amplias de los descubrimientos científicos. Esta compartimentalización se mantiene a través de un sistema de recompensas y castigos profesionales. Los científicos que permanecen dentro de los límites ideológicos aceptados reciben financiamiento, publicaciones en revistas prestigiosas y reconocimiento profesional. Aquellos que hacen preguntas incómodas son marginados, ridiculizados y eventualmente expulsados de la comunidad científica oficial. Pero el aspecto más insidioso de esta supresión es cómo se disfraza de objetividad científica. Los guardianes del dogma materialista se presentan como defensores de la razón contra la superstición, de la ciencia contra la pseudociencia. Han creado una narrativa donde cualquier evidencia de diseño inteligente es automáticamente sospechosa de motivación religiosa, por lo tanto, no científica por definición. El resultado es una situación paradójica,
en la que tenemos más evidencias científicas para el diseño inteligente que nunca antes en la historia, pero menos disposición intelectual para considerar sus implicaciones. Los datos son claros, pero su interpretación es censurada a través de una presión social y profesional sutil, pero implacable. Sin embargo, estamos llegando a un punto de inflexión histórico donde esta supresión se está volviendo insostenible. Las evidencias científicas para el diseño inteligente son tan abrumadoras que requieren contorsiones intelectuales cada vez más absurdas para ser negadas. Al mismo tiempo, un número creciente de personas está despertando espontáneamente a comprensiones espirituales que hacen que los dogmas materialistas sean obviamente inadecuados. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para acceder al contenido completo sobre los grimorios más peligrosos de la historia, textos que fueron perseguidos, censurados y casi desaparecieron, pero que ahora pueden leerse nuevamente.